Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada, apoyándome en el libro de San Juan Bosco, Historia Sagrada, por San Juan Bosco, séptima época, capítulo 10. Esta vez vamos a ver la misión de los apóstoles y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Primero leemos aquí el resumen que nos da Don Bosco en la página 204 de su libro. Y después vamos a amplificar un poquito. Como se acercaba el tiempo en que el Divino Salvador tenía que subir al cielo y entrar en su gloria, se daba prisa para interpretar las Sagradas Escrituras a los apóstoles y confirmarlos en la fe. En las charlas anteriores hemos dicho que Jesús nuestro Señor, después de la resurrección, quedó 40 días en la tierra, terminando la formación de los apóstoles. Entonces aparece, desaparece, les da las indicaciones. Claro, todo no está escrito en la Biblia, pero sabemos que quedó estos 40 días y después va a subir al cielo y interpreta, explica a los apóstoles las escrituras y les da indicaciones para el futuro de la iglesia, pues que son las 12 columnas de la iglesia, ¿no? Y va a confirmarlos en la fe, va a dar pruebas que él es el resucitado. Por ejemplo, cuando apareció a los apóstoles, comió con ellos. Cuando apareció a Tomás, por disposición divina, Tomás no estaba presente en la primera aparición, y bien en la segunda aparición dice: Tomás, ven por aquí, usted exigió tocar mi mano, mi costado en lugar de los clavos, venga a tocar. Mi Señor, mi Dios. Sí, Tomás, crees porque has visto, dichosos los que han creído sin haber visto. Seguimos. San Pablo dice también que apareció unos 500 hermanos en golpe, 500 cristianos, además de aparecía Pedro, etcétera. Entonces, Don Bosco sigue diciendo, entre otras cosas, les dijo que el momento de subir al cielo, se me ha dado toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este está en San Mateo, capítulo 28, 19. Final, último capítulo, sí, San Mateo 28, sí. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y pues enseñad a todas las gentes, bautizadlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que habéis aprendido de mí. He aquí que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto dice nuestro Señor. Después explicamos un poco más esto. Lo mismo les dijo otra vez cuando les encargó que fueran a predicar el Evangelio a todas las gentes, anunciándoles la penitencia y la remisión de los pecados. Entonces, cuando mandó los apóstoles, bien, vayan, anuncien remisión de los pecados en su nombre y penitencia, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de pecados no hace caso, no oye las inspiraciones divinas, no oye el mensaje divino. Entre el corazón duro, lleno de pecados, y el corazón sincero que busca, ama a Dios, hay diferencia. Entonces aquí dice penitencia. Por eso, mientras los hombres viven, digamos, según la ley natural, tienen virtudes naturales, son más aptos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando están corrompidos y corruptos y llenos de pecados y mugre, ahí son más sordos. Por eso el diablo y sus secuaces, producen la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de ver cristianos. Como decía el padre Loring, que es el gran apologista católico jesuita del siglo XX, el que escribió el libro Para Salvarte, él decía: nunca jamás me preguntó por qué hay 3 personas en la Trinidad y no 5. Nadie preguntó esto, pero sí, todo el problema de la gente es moral. ¿Por qué tal mandamiento? Especialmente el 6º y 9º mandamiento. Contra esto, entonces, más están corruptos, más sordos son y menos disponibles a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice nuestro Señor, anunciar la penitencia y la remisión de los pecados. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón. Hay arrepentimiento, hay perdón. Claro, para que Dios pueda perdonar, hace falta que el pecador cambie de rumbo, pida perdón, se arrepiente de sus pecados, que es
Penitencia es dolerse de haber ofendido a Dios con firme propósito de corregirse. Con firme propósito de corregirse. Entonces, predicar la penitencia es importante. Porque nuestro Señor mandó al último profeta del Antiguo Testamento preparar el camino, Juan Bautista, y predicó un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Era rito judío de arrepentimiento, de conversión. Entonces, nuestro Señor manda a los apóstoles predicar, ¿sí? Predicar que penitencia, arrepentimiento para la remisión de los pecados. Cuando se arrepienten, oyen, escuchan, aceptan, después los bautizan, y al bautizarlos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, borran todos sus pecados y los hacen hijos de Dios con derecho al cielo si perseveran en el camino. Y también dijo en San Marcos, capítulo 16, San Marcos 16, último capítulo, dice: el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. El que cree se bautiza se salva, el que no cree se condena. Claro, el que se cree se bautiza se salva. Si muere en ese momento era el derecho al cielo, claro que sí. Pero si está bautizado, después no cumple los mandamientos, ahí no se salvará. ¿Por qué? Porque al pecar mortalmente, el bautizado pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo y pierde el derecho al cielo. Él mismo cierra el camino, la puerta del cielo delante de sí. Entonces hace falta entender el Evangelio en su conjunto y no solamente una palabra así sacada del contexto, ¿no? El que cree será salvo, es verdad, si persevera el camino, si no peca, si muere, deja este mundo en estado de gracia. Entonces el que crea y se bautiza se salvará, el que no crea será condenado. Ahora, ¿por qué bautizamos los niños? Porque los niños no pueden creer, no pueden hacer un acto de fe, un niño bebé, no puede. Entonces se bautiza en la fe de sus padres, en la fe de sus padres y de sus padrinos y de la iglesia. ¿Y por qué bautizamos los niños? Alguna paréntesis es importante, porque los niños nacen en el pecado original, nacen en el pecado de Adán, es decir, nacen privados de la gracia de la santidad que Adán no pudo comunicarles. Adán comunicó la naturaleza humana despojada de la gracia de la santidad. Es el pecado original, nacer sin la gracia, nacer el pecado original, nacer separado de Dios. Entonces el bautismo le devuelve la gracia, la santidad a este niño. Y también Cristo dijo: os enviaré el Espíritu Santo que os he prometido. Vosotros, mientras tanto, permaneced en Jerusalén hasta que hayáis recibido sus dones celestiales, sus dones divinos. Entonces dice a los apóstoles: ok, me voy al cielo, pero mientras esperen en Jerusalén hasta recibir al Espíritu Santo. 10 días después, el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles de una forma visible, como lenguas de fuego. Dije, ¿cómo? No son lenguas, son como, a nuestro sentido parece así. Un fuego, ¿sabe? El fuego es purificador y calienta, purifica del pecado y calienta, es decir, que entrega la caridad, la bondad. Dicho esto, los llevó a la cima del monte de los olivos, desde el cielo. Una vez ahí extendió las manos, los bendijo, mientras los bendecía se levantó en el aire hasta que una nube luminosa lo rodeó y lo escondió a sus miradas. Aún estaban mirando a lo alto cuando se les aparecieron 2 ángeles y les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ahora habéis visto subir volverá un día sobre las nubes lleno de majestad. Con estas palabras aludían a la segunda venida de Cristo en el día del juicio final. Esto es lo que nos da Don Bosco en resumen. Ahora veamos un poco más los textos mismos de la Biblia. San Mateo 28, 16 a 20. ¿Qué dice? Los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron. Algunos sin embargo dudaron. Llegándose Jesús les habló diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado.
sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo, hasta el fin del mundo. Eso lo dice en San Mateo 28, 16 a 20. Entonces aquí nuestro Señor da orden a los apóstoles. Primero dice, todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Claro, como verbo encarnado es Dios, es Señor de las cosas, pero en su humanidad, fue constituido Señor de todo. Entonces Cristo da orden a los apóstoles de ir y predicar y hacer discípulos a todos los pueblos. Entonces cuando unos ateos, anticristianos, izquierdistas como dicen, comunistas o ateos dicen, sí, pero vinieron, quitaron nuestra cultura, etcétera, etcétera. Señor, esperemos. Si Cristo es Dios, y Dios es el creador de todos los hombres, Padre de todos los hombres, benefactor de todos los hombres, entonces quiere que todos los hombres lo conozcan, lo amen, se salven. Primero. Segundo, los que pretenden que nuestra cultura fue destruida, es bien que digan toda la verdad. ¿Cuál cultura fue destruida? Los sacrificios humanos, es verdad, pero gracias a Dios, porque si los sacrificios humanos no fueran destruidos mediante la evangelización, es bien quizás nuestros antepasados, de donde nosotros procedemos, hubieran sido sacrificados y comidos en barbacoa. Y no hubieran existido. Digamos esto, sí. Otra cosa, cultura que sacrificaba niños, 3, 4, 5 años al año, sacrificaban niños para tener lluvia. Quizás este niño que no fue sacrificado gracias a los misioneros, es bien que fue mi tatarabuelo, de él diciendo, gracias a los misioneros yo vivo. Esta cultura que pretenden, por ejemplo, la hechicería, la brujería, no es cualquier cosa. Porque los pueblos paganos, no todos, pero unos de ellos, nunca avanzaron realmente mucho? ¿Por qué? Y porque vivían en un mundo mágico, un mundo de la superstición, un mundo de la mentira, del miedo, de las cosas. Al proclamar que hay un solo Dios creador del cielo y de la tierra, y que los hombres pueden conocer, trabajar y dominar la naturaleza, el hombre se ha liberado de este miedo de las fuerzas ocultas, que de hecho que eran diabólicas en sí. Entonces el Evangelio vino a enseñarnos a amar unos a otros. Que haya habido malos católicos, lo entendemos, los hubo, hay o lo habrá, pero no con el Evangelio. Pero atacar a la iglesia de habernos evangelizado no es justo. La iglesia católica, queramos o no queramos, es la benefactora número 1 de la humanidad. En todos los aspectos. Defensora del niño, defensora de la mujer, defensora del esclavo, defensora del pobre, defensora del huérfano, defensora del niño minusválido, defensora del niño por nacer, defensora del prisionero de guerra. Todas esas leyes hoy que hacen la gloria, podemos decir todavía, de lo que queda positivo en la sociedad, lo debemos a la Iglesia Católica. No es cualquier cosa, la gente es tan ignorante, cree cualquier mentira contra la Iglesia y después rechazan la fe. No es correcto. Esto viene del diablo, no de Dios. Cristo mandó a sus apóstoles predicar a todos los pueblos, bautizarlos y enseñarles que el Evangelio, enseñándole a guardar todo cuanto os he mandado, dice. Y por eso los curas, no todos, unos cuantos, han caído en la trampa de disque teología, de la disque liberación, que no liberó nada, causó guerras civiles y problemas, etc. Y bien predican otra cosa. El sacerdote, el obispo, el catequista, que no predica la palabra de Dios, el Evangelio tal cual la Iglesia lo predica hace 2000 años, y bien no cumple con su deber, miente, se hace pasar pero no lo es. Tiene que, primero, salvación a las almas, enseñar a las almas el camino del cielo. Entonces, esto lo dice en San Mateo 28, 16, 20.